Muy buenos días, querida familia. Hoy en el Tiempo con Dios tenemos el tema Juicio contra recompensa. Demos lectura al libro de Santiago en su capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra nosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenado. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Reflexionemos esta lectura. El apóstol Santiago nos dice que la riqueza puede ser una fuente de mucho mal, de peligro y condenación. Recordemos lo que dijo Jesús a sus discípulos. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Teniendo esto presente, veamos lo que nos dice Dios por medio de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿De quiénes está hablando Santiago? El apóstol habla aquí de los ricos, pero no de cualquier rico, sino de aquellos que son pecadores, abusadores, que han amasado sus riquezas de una manera pecaminosa. La Biblia en ningún momento condena la riqueza. Es más, nos enseña que la riqueza es un don de Dios. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Se puede ser rico y piadoso? Claro que sí. Los ejemplos de Abraham, de Isaac, Job y David nos enseñan que se puede ser rico y un hombre de Dios a la vez. Pero aquí Santiago nos advierte del peligro de las riquezas. Y más que eso, nos habla del juicio que Dios traerá sobre los ricos, explotadores, abusadores y quienes han hecho de las riquezas su Dios, y quienes piensan solamente en ellos. Y a ellos Santiago les dice: lloren, aúllen o griten de dolor por el castigo que vendrá sobre ustedes. En estos versículos conocemos que Dios castigará a todos los poderosos que abusen de los trabajadores, sean ellos personas particulares, gobierno, corporación, cualquiera que esté en autoridad sobre nosotros y abuse de nosotros, tiene la sentencia de Dios sobre ellos. Pero ¿cuál es el problema que tenían estos ricos? Santiago nos lo menciona: amasar fortuna. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estos ricos estaban amasando riquezas que en aquella época consistía en maíz, granos, ropas, plata, oro. Y el problema aquí es que, aunque tenían grandes riquezas, eran ávaros, codiciosos, no pensaban en los demás, tenían ropas que no necesitaban y en vez de darla a los pobres, preferían que la polilla se las comiera en vez de donarla. Dios les dice: vuestras ropas están comidas de polilla. Tenían suficiente maíz, suficiente grano almacenado y preferían que se les dañara
en vez de ayudar a saciar el hambre de los pobres. Dios les dice, vuestras riquezas están podridas. Lo mismo hacían con la plata y el oro. En aquella época no había bancos y el dinero se guardaba en cofres, que en este caso, por la abundancia que tenían y como no los usaban, se llenaban de un hongo, de una costra, como si estuvieran dañados. Dios dice, vuestro oro y plata están enmohecidos. Y no solo eso, en el día del juicio, tus riquezas testificarán que preferías que se dañaran antes de ayudar al necesitado. No pagar a sus empleados era también un pecado más. Estas personas ricas eran dueños de fincas y terrenos y no estaban cumpliendo con el deber de pagar lo que en justicia era de los obreros. En aquellos días la pobreza era tan grande que nadie podía darse el lujo de pasar un solo día sin cobrar su salario. Este se pagaba a diario. No recibir el pago implicaba no comer ese día, pues el mismo dinero clama a Dios por no haber sido dado en justicia al obrero. Y Dios les dice a ellos, los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios toma nota de todo esto, y Él es el Señor de los ejércitos, el Señor de los cielos y la tierra, de todas las cosas, y tiene poder para hacerles justicia. Dios sabe que el obrero es digno de su salario. También una vida disoluta en deleites. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero para los ricos, los bienes materiales eran el fin de su vida. No es comer para saciar nuestra hambre, sino comer, comer, comer y más comer. Hemos sabido de grandes famosos que en un periodo de tiempo se gastaron toda su fortuna y necesitaron regresar a lo que hacían antes, a lo que se dedicaban, a la fuente de su ingreso, porque no tenían más dinero, porque vivieron disolutamente, sin medida. Evitemos caer en el ocio del consumismo. Nuestra meta como cristianos no es hacernos ricos, sino servir a Dios con diligencia en la vocación que Él nos dio. Glorificamos a Dios cuando somos excelentes pintores, carpinteros, maestros, ingenieros, cocineros, profesionistas, usando los dones al máximo. Y si Dios nos bendice con riquezas, gloria a Dios. Dios ha prometido bendecir y prosperar al diligente, no al ocioso. Como dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Pero Él nos bendice para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Asimismo, Santiago consuela a los hermanos pobres que sufren opresión por los ricos y les exhorta de la siguiente forma. Primero, deben ser pacientes, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Nosotros también debemos tener paciencia hasta el retorno del Señor. Y segundo, nos invita a no quejarnos. Las quejas dan lugar al juicio y a la condenación. Los santos que perseveran sin quejarse serán alcanzados por la gran misericordia de Dios. Gracias, familia, por su atención. Recordemos que toda enseñanza debemos ponerla en práctica. Que tengan un excelente y bendecido día.